en tu cumpleaños y saludar Gracias. también a la gente que está en la mesa de diálogo. Gracias. Ya hace tiempo no voy por México. Sí, entonces es Ramiro que cambia esas cosas. Vamos a comenzar esta entrevista. Luisa, ¿te parece que arrancas tú? Porque no ha preguntado y después vamos De ahí nosotros. va Jaime. Claro que Jaime sí. está por aquí también. Claro, Ya, Jaime ya está en ya, plataforma. perdóname, Usted, Jaime. se- Perdón. señor director, usted siempre está perdido, pero sí, buenos Vea días. eso. Pero ve cómo Bravo. le dice, oiga, no Agresivo hoy, no le diga así que cumpleañero. está de Cumpleaños, cumpleaños. me da- Perdido, sí, señor. ya le voy a decir al señor Segarra que lo aclare. Estos son Sí. sin Incredibles. ¿no? Sí, Ya sí, que- sí. Qué Vamos, barbaridad. Luisa. Vamos con Because Luisa. he's nice. Gracias. Because he's handsome. Because he's incredible. Vea eso. Fausto, qué gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido a Diálogo. Bueno, Gracias, Luis. quisiera escuchar su valiosa opinión en torno a la propuesta del Ejecutivo sobre el tema del incremento del IVA. Como usted conoce, hay posiciones encontradas, hay bloques políticos que abiertamente han expresado su oposición y rechazo a esa posibilidad. Sin embargo, el Ejecutivo, así como otros actores de la sociedad, señalan que de momento es la salida. ¿Es esa o existían otras probabilidades para poder financiar el conflicto interno armado y atender los otros tantos requerimientos que tiene el país? Sí, buena parte del déficit fiscal se origina por el subsidio de los combustibles, ¿no? En los últimos 15, 20 años el tamaño del subsidio de combustibles es bastante parecido al tamaño del déficit fiscal, por lo tanto, el déficit fiscal era para mí la corrección obvia e inmediata, pero el gobierno en la parte política cree que es preferible ir por los impuestos, por el tema del IVA. Y pensemos por un momento que es correcto, porque si mañana yo subo los combustibles y me estoy cayendo como gobierno, no sería raro que desde la Asamblea le digan, ¿te das cuenta? Me hubieras pedido a mí ayuda y yo hasta te subía el IVA. Entonces mejor creo que el gobierno hace lo correcto, va por el lado del IVA para ver cómo le va, ojalá logre el tema temporal o definitivo y después tendrá que ir por el lado de los subsidios. El tema acá también relevante es que el IVA, esos 1.300 o 1.500 millones de dólares, no va a corregir el déficit fiscal, va a permitir el acceso a financiamiento. Que nuestro problema más grande no es tanto el déficit fiscal, que es elevado, pero el problema más grande es el financiamiento. Porque para este año 2024 hay que buscar más de 12.000, 14.000 millones de dólares para cubrir los 6.000 millones de dólares de déficit fiscal, los 4.000 millones de dólares de atrasos, más los 5.000 millones de dólares de amortización de deuda. Es decir, hay una cantidad enorme de plata que no te alcanza el gobierno con impuestos y petróleo y que tiene que ir a buscar por financiamiento. Y si no tienes como contrapartida haber corregido el tema de los impuestos, en el caso del IVA, y después el tema de los subsidios, es difícil llegar a buscar financiamiento de multilaterales o de mercados internacionales. Eh, Claro que sí. Fausto, me queda claro con respecto a la pregunta relacionada al tema del IVA. Los detractores políticos señalan que entre las cosas que bien podrían hacerse, hablan de la necesidad de ir hacia una focalización de los combustibles, por un lado, y por otro lado, otros que son más duros, hablan de la necesidad de reducir el aparato burocrático estatal. ¿Cree que debiera irse por esa línea en el poco tiempo que tiene el gobierno? ¿Usted cree que ha dado señales de austeridad? Sí, son apenas 3 meses de gobierno, no tiene una forma de decir, mira, ya voy a corregirlo, ¿no? Creo que el gobierno ha ido bastante bien con las dos leyes originales que envió, estas dos leyes en emergencia, y más la posibilidad de decir, vamos a corregir el tema de subsidios, que ya lo planteó y le puso una fecha límite, que es el primer semestre, y tiene que ir trabajando en el tema del gasto, quizás no para reducir el gasto en cantidades importantes, sino para tratar de pasar el mensaje: vamos a eliminar estas secretarías, vamos a eliminar estos ministerios, vamos a juntar algunas cosas para recortar el gasto. Es decir, por ahí va el norte, ¿no? El gobierno intenta hacerlo, vamos a ver si que la asamblea esta semana, que es definitiva, para ver qué es lo que está decidiendo para el gobierno a la vuelta de mediados de febrero, diga con qué se queda con las propuestas de impuestos de la asamblea y el tema del IVA.
no es solamente IVA, es IVA, como usted señala Luisa, es combustibles y es recorte de gasto, para poder achicar algo el tamaño del Estado y para poder tener algo de visión de largo plazo para acceder a financiamiento. Gracias de mi parte, estimado Fausto. Le cedo el uso de la palabra a Jaime. Qué gusto saludarte, Jaime. Buenos días. Gracias, Luisa, por el paso y por saludarla también a usted. Fausto, ¿cómo vas? La verdad es que una sola pregunta tengo yo, y esto que se habla mucho de los nuevos incentivos o las nuevas propuestas inconstitucionales de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ves tú el tratamiento de eso si es que podría ser acogido por el Ejecutivo? Un ejemplo que lo haga, ¿no? El 3.3% de contribución especial para todos los que ganen más de $1.000 o la contribución de la banca para el tema. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista económico? Sí, el tema del impuesto para los que ganaban más de $1.000 lo planteó alguien del lado del gobierno y también lo retiró, es decir, no pasó en el segundo debate interno de la comisión, al pleno va el proyecto de ley sin esa reforma, sí va el tema bancario, la banca podría interesarle de que le quiten un impuesto que le metieron en la ley anterior, que era que cuando pidas plata prestada del exterior y cuando la pagues tengas que pagar el impuesto de y divisa, lo cual es no es adecuado. Quizás a la banca le interese es sácame ese impuesto y por último déjame la contribución, si que fuera el caso por el momento actual de crisis, ¿no? Pero la Asamblea se confunde, no entiende bien el asunto y la Asamblea cree que solo tenemos un problema por la emergencia de la guerra interna. Digamos. No es eso, el tema es, como lo plantea el presidente de la República, un problema general, un problema fiscal más grande que se complica aún más con el asunto de la guerra interna. Por lo tanto, es una solución de largo plazo y esa solución de largo plazo que en el arranque te permite destinar esos recursos a la guerra interna. Esa es la situación. Ojalá que la Asamblea termine de entenderlo. El gobierno le ayuda un poco a que entienda cuando dice, mira, no puedo pagar todos los sueldos, aunque ya al día de hoy están todos los sueldos pagados en el sector público, ya de los 690 millones hay transferidos, de acuerdo a las cuentas fiscales, 680, por lo tanto ya ha pagado todo el sueldo. No es que el gobierno se haya quedado sin plata para pagar, y porque hay atrasos de más de $500 millones. Se queda con plata porque debe estar atento a que mañana tenga alguna emergencia y no puede quedarse con la billetera sola, ¿no? Sin plata. Tienes más de 1.700 millones en ingresos y tienes más de 500 millones en financiamiento y gastaste una cantidad de plata y te dejó como $800 millones en la caja. Pero esa caja es para enfrentar cualquier urgencia que tenga, es una actitud responsable del gobierno. Clarísimo, solamente lo de Cordes, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo o no? No, no es un tema fiscal que te pueda llevar a perder moneda, es un tema importante el asunto de que debas corregirlo, pero hemos vivido de esta manera por algún tiempo, estamos lejos todavía de un escenario en donde el gobierno diga, me vuelvo loco y meto mano donde no debo, hay que ir viendo cómo enfrenta el tema, tiene alternativas adelante todavía para ir corrigiendo, decíamos que el IVA era importante hacerlo, pero también tienes que hacer el tema de los combustibles. Entonces, en la medida que salga lo de la Asamblea, como salga, el gobierno evaluará las otras opciones. Clarísimo, le doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, compañeros, lo escuchamos. Gracias, 9:50. Fausto, dos preguntas. Ayer leí tu artículo en El Expreso y leí que es un poco lo que vienes diciendo y me habías comentado varias veces. Y efectivamente, hace un rato hablamos con Augusto de la Torre también, y yo me quejaba de que todo esto en los últimos 40 años, cada vez y cuando viene y le pides más sacrificio a los formales, los informales no, el Estado no aporta, y siempre se pide más contribución y más sacrificio, y el Estado, a ver, no digamos que despilfarra, pero no da la misma medida. Mira que ni siquiera te estoy hablando de votar gente, me refiero a trabajar como debe de trabajar, como se trabaja también cuando en las empresas del mundo. Entonces, ¿no te parece que esto es un saco roto, Fausto? Es un saco roto y que el esquema económico es el que está mal. Sí, mira, yo lo grafico de esta manera. Hoy día tenemos 3 millones de personas trabajando, ¿verdad? El empleo pleno. Que es el mismo número, quizás un poquito menos que la gente que estaba trabajando en el 2019.
Entonces, pero del 2019 acá hay quizás 500.000 personas que han aumentado la gente que puede trabajar y no ha conseguido trabajo en el empleo pleno porque está plano en esos 3 millones de personas. Entonces, esa gente que incrementa el volumen de 6 millones de personas en desempleo y subempleo, esa gente quizás esté consumiendo para subsistencia, quizás esté comprando productos con IVA cero y quizás ni siquiera esté facturando. Es decir, vive en la informalidad y también en la parte tributaria. Mientras escuchaba la entrevista de Augusto Latorre, yo aprovechaba para actualizar unos cuadros que lo subía en mi red social Twitter ahora y veía cuánto es el impuesto el valor agregado de hoy día frente a lo que era 7 o 10 años atrás. Y hoy día, frente al tamaño de la economía, el impuesto valor del IVA es menor que lo que era 7 y 10 años atrás, tanto en el IVA que se consume local como en el IVA importado. Y la caída más fuerte es en el IVA local más que en el importado, porque en el importado era 2% del PIB, ahora es 1.8%, pero en el otro estabas hablando de más del 4.1 y ahora está en el 2.5. Entonces, hay una caída fuerte, ¿verdad? Entonces la gente está consumiendo, pero quizás localmente no está pagando el IVA, ¿no? De hecho, en la recaudación en dólares, el año pasado el Ministerio de Finanzas recibió 10.600 millones de dólares entre IVA y el impuesto a la renta. Pero 5 años atrás, en el 2019, recibió los mismos 10.600 millones entre IVA y el impuesto a la renta. Es decir, nuestro consumo se ha refugiado en productos básicos desde subsistencia y productos que quizás no tengan IVA y hemos dejado de consumir algunos suntuarios o algunos productos con IVA, porque la situación económica no le permite a la población estar consumiendo otros productos que le puedan generar al gobierno impuestos. Entonces también eso forma parte de la dinámica, se necesita algo más de dinamismo, que haya más empleo y el gobierno difícilmente va a poder emprender y hacer eso ahí, le toca al sector privado. Entonces, ojalá que ya salgamos de este asunto del tema del IVA, como sea que salgamos, y el gobierno pueda decir, bueno, ahora sí, vamos a ver con el sector privado cómo dinamizamos la economía. Es decir, por ahí va la cosa para poder no estar siempre tratando de que el IVA suba en puntos, sino que el IVA suba en recaudación porque tengamos más actividad económica. Queda claro, queda muy claro, Fausto. Pero finalmente, y ya para concluir con tus explicaciones que son muy didácticas y muy claras, la pregunta sería, a ver, si se da lo del IVA, que va a afectar porque es un impuesto a la producción, ok, la gente lo toma, ¿ya? ¿Por qué es tan difícil por qué es tan difícil ponerle focalización a los subsidios, Fausto? ¿Quién no deja? Porque es muy claro que no es complicado aparentemente, o sí es muy complicado. Segundo. Y tercero, después de estas dos cosas, va a seguir trabajando muy mal el Estado y va a pasar todo lo que pasa y la política va a estar metida en la administración y vamos a tener dentro de un par de años o de 4 o 5 años de volver a hacer ajustes. Acuérdate que nosotros perdemos competitividad subiendo el IVA al lado de Perú y de Colombia porque nosotros tenemos dólares, ellos tienen sus monedas. Entonces, te pregunto. Esa última parte, si con moneda propia que se evalúa mucho, uno dice, tu argumento es válido, porque con un IVA alto lo cobro hoy día y evito que se me devalúe la moneda y esa moneda, lo que cobro hoy día lo hago dólares y con esos dólares pago mis deudas de afuera, un poco el gobierno. Pero cuando estás con moneda dura, y el caso peruano y colombiano, en los últimos 20 años, yo me podría atrever a decir que por momentos esa moneda fue más dura que el mismo dólar, ¿verdad? Porque cuando uno chequea el comportamiento del peso, resulta que ha estado bastante plano por mucho tiempo. Entonces, ya en un escenario en donde el dólar ha sido el que ha venido perdiendo valor, ha venido depreciándose. Entonces, ese argumento se pierde a favor de que un IVA más caro en un país, un IVA más barato en el otro. Esa parte es un tema que puede soportar un poco más de explicación. Ahora, el IVA no es la única medida que tiene que tomar el gobierno, tiene que ir también por los combustibles. El gobierno tiene un momento importante hoy día que el precio del combustible está bajo.
No es lo mismo hoy día subir el combustible y decir eliminar el subsidio, en el caso del presidente Noboa, teniendo que subirle 30 o 50 centavos a la extra, que no es lo mismo que cuando el precio estaba a $100 afuera, que tienes que subirle $1 o $1.50. Entonces, la coyuntura, inclusive la ayuda del gobierno, a poder decir, subiendo 30 centavos o 50 centavos en la extra y la Ecopaís, yo ya estoy dejando sin subsidio el segundo combustible, que primero fue la super, ¿no? Que se consumían 200 millones de galones al año y ya se consumen 55. La extra y la Ecopaís se consumen 1.200 millones de galones. Si le subimos 50 centavos, son 600 millones que el Estado tiene como ingreso adicional, al menos no pierde. Y te quedan los otros dos combustibles que son los que hay que ir trabajando en focalización. El diésel, que consumimos 1.600 millones de galones al año, en donde podríamos encontrar alguna figura para que se focalice sobre la gente que tiene transporte o alimentos. Y al último, cuando ya hayamos superado todos los problemas, entonces pensemos en el gas, que es cierto que hay ahí 900 millones de subsidios, pero no se ha multiplicado tanto en el tiempo como se multiplicó el problema del diésel. Es decir, hay que hacerlo gradualmente, al menos en escoger los combustibles en base a la posición política y el afán de ir en la política del presidente de la República. Agradecerte tu amabilidad y tu gentileza, mandarte un abrazo, seguiremos conversando, querido amigo. Muchas gracias. A ustedes Te mando un abrazo. Que siga celebrando. Gracias, mi hermano Eduardo, querido. Gracias. Gracias. Perfecto, tenemos un corte, ¿verdad? Hagamos el corte y venimos con la final del día.